Mis hijos lo asesinaron el segundo fin de semana que se fueron con el padre. Yo me acababa de separar y no me había dado tiempo a nada. Y claro, cedí a que el asesino de mis hijos se llevara a mis hijos porque era el padre y porque es que legalmente no lo podía impedir. Un trabajo de hacerme a mí de niño, ¿no? Y lo significativo es sobre todo la boca cosida, ¿no? Uno de los trabajos que he tenido que hacer ha sido descoserme la boca para poder hablar de esto, ¿no? Bueno, esto era como yo veía a mi padre. Pues un insecto enorme, los efectos de una guerra, todo muy siniestro también, ¿no? Refleja mucho el miedo que yo tenía de él. En esta fotografía se ve muy claro que ya el maltratador era yo. Ese miedo que yo tenía, pues yo ya lo llevaba dentro y yo me hacía mi propio maltrato. Ya no necesitaba que mi padre estuviera porque ya estaba dentro de mí. Tengo 35 años y yo creo que siempre, desde que era pequeño, sabía que había algo que no funcionaba. Mi madre nunca se identificó como una mujer maltratada, pero la verdad es que sí que era una mujer maltratada. Mi padre nos agredía de muchas maneras, físicamente, por supuesto, también psicológicamente, por supuesto, y a un nivel económico era una cosa brutal. Él decía que era su dinero. Y mientras mi madre, mis hermanos y yo pasábamos hambre, él tenía lo mejor. Yo probablemente fui producto de una violación, porque cuando yo nací la violencia ya estaba muy instalada. Más que la violencia física, que sí que había estallidos, que había cólera. Más que eso, que también era la parte psicológica de no saber cuándo se iba a producir otro episodio. Y eso te mantiene en un constante estado de vigilia, de hiperactivación. Es que nunca puedes estar tranquilo. Lo que más recuerdo yo de mi infancia era el miedo. Yo sentía terror. Yo estaba en mi casa, escuchaba que él entraba, la llave de abrir la puerta, y yo me escondía. Yo había veces que volvía del colegio y escuchaba pues los golpes, los gritos, y me sentaba fuera en la escalera. Y a veces me daban las 6 de la tarde y nadie me echaba de menos, porque lo que estaba pasando dentro era... Pues es muy difícil vivir con un monstruo que está constantemente machacándote, haciéndote daño, pegándote, ninguneándote. Yo deseaba morirme y fantaseaba con la idea del suicidio como manera de terminar. Y es muy duro pensar que un niño de 9, 10 años está pensando en morirse. Con 30 años yo decido empezar un proceso terapéutico porque ya no podía más. Todo eso solamente lo pude trabajar cuando empecé la terapia. Y entonces transité una tristeza enorme, un dolor profundísimo. Yo terminé en Demeter diciendo, bueno, venga, voy a trabajar aquí, voy a intentar ayudar desde aquí. Pero no fue hasta que no llevaba un tiempo cuando me di cuenta de que en realidad yo fui allí para ayudarme yo. Porque darle voz a esos niños era darle voz al niño que yo fui. Ese niño que estaba con la boca cosida. A lo mejor una niña de 5 años no sabe expresarte lo que le está pasando, pero te hace un dibujo. Y un dibujo a veces dice mucho más que un discurso. Dice, mi papá le pega a mi hermano y a mí, me tira del pelo y me dice zorra. Que
que una niña de 4 años te diga que su padre la llama zorra. Porque yo realmente pude salir del maltrato cuando pude dejar a mi padre fuera de mi vida. Y estos niños no tienen posibilidad de eso. La mayoría tienen que seguir viendo a sus padres. En nuestros informes, el SAP aparece cada 2 por 3. Es que el niño no quiere ver a su padre y por eso está manipulado por su madre. No puede ser que el niño no quiera ver a su padre porque su padre es un maltratador, que es lo más normal. Porque yo de pequeño no quería ver a mi padre y yo deseaba que mi padre se muriera. Todo el tiempo, ¿eh? Yo rezaba porque mi padre se muriera. Y como él no se moría, me quería morir yo. El SAP, el síndrome de alienación parental, que supone que una de las progenitores manipula al niño para enfrentarle con el otro progenitor, no está reconocido ni por las sociedades científicas ni siquiera por la OMS. Todavía sigue apreciándose en algunas circunstancias, a pesar de que el propio Consejo General del Poder Judicial en su guía de actuación lo desaconseja, y asimismo también las Fiscalía y los fiscales especialistas también son contrarios a ellos. El SAP, como las denuncias falsas, pues son mitos que se utilizan sin argumentación para atacar a las víctimas y para atacar la violencia de género, pero que no tienen base científica o estadística ninguna y que hay que desechar totalmente. Nos encontramos muchas modalidades de aplicación de este síndrome sin el nombre, ¿no? Es decir, porque en el fondo también nos enfrentamos a un estereotipo. El hecho de que las madres somos capaces de malmeter a nuestros hijos para vengarnos de nuestra pareja, ¿no? Y eso, indudablemente, bueno, pues es un estereotipo y no podemos darle crédito porque desprotege los derechos de los menores. El síndrome de alienación parental oficialmente no existe. No deja de invocarse en algunos procedimientos. No deja de invocarse, pero no lo tenemos en consideración. En el caso de que se pudiera plantear algo parecido, siempre es conveniente acudir entonces a un informe psicosocial, que nosotros lo podemos acordar de oficio, para que se valore la situación parental de ese menor, por si pudiera estar sometido pues, a un tipo de presiones que, sin constituir el síndrome de alienación parental, pero que pudiera condicionar su futuro y su desarrollo. Entonces, ¿cómo va la visita en el punto de encuentro? Bueno, visita ahora mismo no hay. La niña sufre somatizaciones ya desde el año pasado. Se pone mal cuando tiene que ir a la visita. Le duele la barriga, le duele la cabeza, vomita, ha llegado a sufrir ataques de ansiedad. Vamos, todo eso lo tenemos en los partes médicos. La niña pues no quiere ir, le tiene mucho miedo a su padre. Y bueno... Hay informes médicos de la Seguridad Social, de una psicóloga de la Seguridad Social, de Salud Mental Infantil, en la que la psicóloga recomienda que no tenga contacto con el padre por el daño que ha sufrido como una niña maltratada y abusada. Es muy duro para una niña tener pesadillas y contarme cómo ha venido su padre, cómo nos ha encontrado, porque ella siempre piensa que estamos escondidas para que no nos encuentre. Y para ella su peor pesadilla es que la encuentra y la mata. El derecho del padre está por encima de la protección del menor. Eso no debe ser así. Tenemos indicios de que hay un abuso. No permitas que ese maltratador siga violando, aunque sea psicológicamente o físicamente, a ese menor. Ella se queja, y además lo dice abiertamente, de que su infancia no es feliz, no ha sido feliz. No ha tenido una infancia feliz. ¿Y tiene ahora? 7 años. La situación que es que hay una notificación de sospecha de maltrato por parte del padre hacia tu hijo, que ahora tiene 6 años, y... El niño viene de esa visita siempre con morado,
diciendo que su padre pues le grita, maltrata, a veces ni le da de comer. En fin, viene muy perjudicado. Y aunque yo veía que el niño estaba sufriendo y estaba mal y amoratado, en fin, lo he tenido que seguir entregando por miedo al incumplimiento. Pero ya no tengo miedo. Ya mi hijo no quiere ir con él. Y en el caso de él ha sufrido maltrato psicológico, maltrato físico y negligencia. Y esos son los motivos por los que se ha notificado la sospecha de un maltrato grave. Exacto. Con tu hijo. Y se ha recomendado que no tenga el contacto con el padre. Pero no ocurrió nada. Nada. Está desprotegido total. El padre viene, yo no se lo entrego. El niño no se quiere ir. Y digamos que de alguna forma siempre, en cualquier sitio donde vas, siempre te dicen que eres una manipuladora. Si un profesional te tacha de manipulador o de alineación parental, o de... ¿Qué haces? ¿Cómo te defiendes? ¿Quién defiende? Yo soy la única que está defendiendo a mi hijo. ¿Cómo? Se me va a ir la vida. El maltrato psicológico ha sido siempre, desde los 2 añitos, ha sido brutal en 1000 aspectos. Abandono en un coche, bajar al niño en mitad de la carretera del coche. Cuando empiezan a ser más peligrosos es cuando en mi caso yo decido poner una denuncia y ya contar todo lo que ha pasado. Cuando tú tienes un hijo con un maltratador, vas a ser maltratada el resto de tu vida a través de tu hijo. Eso nadie lo ve, nadie quiere escuchar. Y hasta que seas mayor, no te queda otra. A no ser que la paliza sea brutal o que los maten, que es lo que está sucediendo, ¿no? Si te salta algo, sabes que te lo van a quitar. Por eso tantas madres se esconden y porque hay madres que saben, cuando un niño además ha denunciado tantas cosas y ha hablado tanto del padre, ese niño sabe que si vuelve le va a pasar algo. Es increíble que para proteger a los hijos haya que incumplir leyes y realizar delitos. Pero hay madres que han agotado los recursos de la justicia habituales y el maltratador ha sido exculpado. Están obligadas a entregar a esos hijos, incluso a algunas se les ha retirado la custodia y ellas no han visto otra salida que desaparecer y esconderse con sus hijos. El maltrato infantil hay varias tipologías: maltrato físico, maltrato psicológico, negligencia, que es no atender correctamente las necesidades del menor, y el abuso sexual infantil. Esos son los 4 más importantes que manejamos. Nosotros ponemos en marcha la notificación ante la sospecha. No tenemos que esperar una certeza de que haya un maltrato. Y vemos cómo informes de profesionales sanitarios como el pediatra de atención primaria o como los profesionales de salud mental, psicólogos o psiquiatras, no son muy tenidos en cuenta en el ámbito judicial, y en el ámbito judicial se hace más caso a los informes de las personas que ejercen el peritaje desde el ámbito judicial, que suelen ser los equipos psicosociales y el Instituto de Medicina Legal. Nosotros, los profesionales que estamos en un seguimiento, tenemos un seguimiento con el menor, lo conocemos mucho más y sabemos mucho más de cuál ha sido su experiencia traumática, cuál es su evolución, los tratamos y sabemos mucho más de su vida, mientras que el perito que puntualmente lo ve en una sesión o 2 sesiones de 15 o 20 minutos puede que no obtenga ninguna información del menor, porque el menor habla y cuenta el abuso o el maltrato a quien quiere, cuando quiere y como quiere. En los casos de condenas, en un 64% de las sentencias dictadas por nuestras audiencias se concede esta suspensión del régimen de visitas o la privación de la patria potestad. Es cierto que como medida cautelar, es decir, durante el procedimiento, también se pueden adoptar estas medidas que se dirigen a proteger a los niños. Es verdad que van aumentando el porcentaje cada vez más de estas medidas de protección adoptadas en el ámbito de la orden de protección, pero tenemos que hacer muchísimo más. Dormir tranquila, sin escuchar gritos ni golpes. Cateo porque no puedo estudiar. No puedo seguir haciéndome la sorda. Mamá, no lo hagas por nosotros. Hazlo por nosotros. Actúa. Ante el maltratador, tolerancia cero.
Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. En este trimestre puedo decir que en 271 casos se suspendió el régimen de visitas y en 384 se suspendió la guardia y custodia, pero estamos hablando de un total de 42.686 denuncias. El porcentaje sigue siendo todavía bastante bajo. Los informes con los que contamos para tomar esas decisiones son los llamados o los conocidos informes psicosociales. Son unos informes que son bastante completos y que abarcan todos estos aspectos no solo sociales, sino psicológicos de la vida de esos menores dentro de su grupo familiar y su relación con los padres. Muchas veces cuando tenemos que tomar la decisión sobre visitas o no visitas en un tema de familia, la decisión la tenemos que tomar antes de que haya una sentencia. Mientras no nos prohíban expresamente la ley que a un presunto maltratador se le prohíba el régimen de visitas, se supone que tenemos que intentar favorecer el desarrollo personal y formativo de unos menores sobre la base de mantener la relación con ambos progenitores. Entiendo que puede haber algún condenado por maltrato que pueda ser buen padre. Entonces, porque sé que desde determinadas asociaciones se pide que a una persona condenada por maltrato se le suspendan las visitas. Bueno, hay que valorar y graduar esas relaciones, porque al fin y al cabo el que lo va a sufrir va a ser el menor. Si se ve privado del contacto con el padre, por mucho que haya sido condenado, pues a lo mejor en su evolución como persona, en su desarrollo, pues se puede sentir de algún modo menoscabado. Yo quiero mandarle un recado a los jueces. Cuando haya violencia, no quiere decir cuando ustedes decidan al final de un proceso largo y de sufrimiento que sí que era un maltratador. En cuanto ella denuncie violencia, en cuanto se perciban datos claros de violencia, hay que suspender las visitas. Si se quiere salvar a los niños, si se les quiere salvar la vida, y no solo la vida, sino dejarles vivir y no sobrevivir. Un maltratador siempre es un mal padre y que, por lo tanto, mientras que continúe con la violencia, mientras que continúe con esa intención de dañar o controlar a la madre, no puede desarrollar ese ejercicio de la paternidad, porque va a utilizar a los hijos y a las hijas para seguir dañando o controlando a la mujer. Cada vez que nos enteramos que muere un niño, que asesinan a un niño, pues nos hace recordar a los nuestros. Cuando comentas que tienes miedo a lo mejor de dejar a tus hijos la primera vez, los profesionales te dicen que es lo normal, que no te quieras separar de ellos, pero claro, de ahí a pensar que le van a quitar la vida, no. Yo la maldad de la empecé a atisbar, se puede decir muy poco tiempo antes de separarme, pero de ahí a pensar que iba a hacer algo así, no. Es que no. Yo no había puesto ninguna denuncia porque, entre otras cosas, hasta que una mujer es consciente de que ha sido maltratada, ahí pasa un tiempo. Y si en ese tiempo, en ese periodo, decides separarte, que es un proceso, hasta que empiezas a sufrir los malos tratos, que te das cuenta que eres
que eres víctima de violencia de género, eso es un proceso. Y yo la denuncia la puse el día que desaparecieron mis hijos, pero por recomendación de mi abogada. Yo sabía que yo no volvía a ver a mis hijos. Es que no ponía en pie nada. Nada de lo que podía haber pasado, ni me imaginaba nada. Pero algo en mí me decía que yo no volvía a ver a mis hijos. Son asesinatos premeditados y muy bien pensados y todo estudiado para hacer daño, porque no se conforma con hacerte daño poco a poco durante toda la vida. Llegan al máximo daño que pueden hacer. Los que llegan a asesinar a niños, desde luego, no deberían de salir nunca de la cárcel. Yo lo que me gustaría, la verdad, es cadena perpetua, que estuvieran siempre en la cárcel. Si lo que hay es la prisión revisable, pues para nuestra tranquilidad, si ha llegado a matar a sus hijos, esos hombres que son capaces de cualquier cosa. Un maltratador nunca es un buen padre, nunca está pensando en sus hijos, ni en protegerlos, ni en las mínimas necesidades, ni en nada. Y si quiere verlos, pues debería de tener visitas vigiladas. Sobre todo, mujer víctima de violencia de género que tenga hijos, tiene que haber un protocolo que intervenga y que proteja a esos niños desde el minuto cero, vamos. Con estas madres que estamos en contacto, pues a lo mejor formamos una asociación para eso, para luchar por la mejora de todas las medidas que sean necesarias para mujeres que pasen por lo mismo que nosotras. Este año llevamos 8 menores asesinados en territorio nacional, pero hay, que sepamos, al menos otros 5, 2 en Alemania y 3 en Sudáfrica, que han sido asesinados y que tienen relación con familias españolas, ¿no? Aunque eventualmente estuvieran fuera del país. Efectivamente, es una estadística tremenda, inédita, desde que se vienen recogiendo los datos, y muy trágica. Los asesinatos que se producen por violencia de género se producen para provocar el mayor dolor que se puede provocar a una mujer. Dicen los expertos que no las asesinan a ellas porque si las asesinan a ellas las matan una vez. Si matan a sus hijos las matan todos los días. Los 8 muertos que ha habido este año, solamente uno era régimen de visitas, el niño muerto en Galicia. Todos los demás eran familias que vivían juntos todavía, que no había ninguna denuncia. Entonces, si la madre no es capaz de percibir ese riesgo, es muy difícil proteger y percibirlo a los demás. Al igual que hace tiempo no se solía llevar a cabo el homicidio de los niños o de las niñas, después se empezó a incluir, pero también dentro del homicidio, digamos, de la familia, como intentar borrar a la familia al completo, mataban a la mujer, a los niños y niñas y luego se suicidaban. Luego hemos ido evolucionando y entonces ya no hay a veces el suicidio por parte del agresor y ahora lo que sí se ha visto como una modificación relativamente reciente y que se ha potenciado con el caso de José Bretón es el asesinato de los niños sin asesinar a la madre.
no tenía que haber pasado, pues que mi hermana dormía con su hijo, llevaban ya tiempo durmiendo separados ella y el individuo este, y mi sobrino es que no tenía buen dormir. Entonces mi hermana estaba durmiendo con él y pues a medianoche se levantó al baño y el otro se ve que se levantó como un resorte a esperarla. Y bueno, pues la pilló a traición, la tiró al suelo y la ahogó con sus propias manos. Mi sobrino tenía 4 años, iba a cumplir 4 años, y mi sobrina 11. Un día voy a la Seguridad Social a pedir una pensión por orfandad para mis sobrinos, porque su padre había matado a su madre y él estaba en la cárcel. Entonces, tienen que tener una pensión de orfandad. Se quedan sin ninguno. Bueno, y me encuentro con la sorpresa de que nos la deniegan. Nos mandan una carta diciendo que no les pertenecía la pensión por orfandad porque mi hermana no tenía 15 años cotizados ni estaba en demanda de empleo. Entonces, no te lo explicas, ¿no? Mis sobrinos están percibiendo una ayuda de 72,90 euros trimestrales para cada sobrino por haber perdido a tu madre. Es vergonzoso. Y el fallo que tuvo mi hermana fue, pues, esperar a ver si él cambiaba. Y lo que es una pena es que le costó la vida a ella. Porque si las leyes estuvieran de otra manera, coges a tus hijos, los proteges, te los llevas y él que haga lo que quiera. Mi madre ha sido la que se ha quedado con la custodia y bueno, nosotros los fines de semana venimos o nos llevamos a mis sobrinos o nos quedamos aquí con ellos, le echamos una mano. Hay que darles todo el apoyo a los menores. Necesitan todo y yo personalmente prefiero lo psicológico. Lo demás también es necesario porque les queda toda la vida por delante, pero si lo psicológico no te funciona, vamos mal. Están herméticos. A nosotros nos preocupa. Tienen que sacar lo que llevan dentro, tienen que esfogar de alguna manera. Si se van comiendo todo para ellos, no es bueno. Yo, desde que por desgracia pasó lo de mi hermana, a un asesino de estos no se le puede juzgar por homicidio. Esto nunca es un accidente y en violencia de género todas las muertes se deberían catalogar como asesinatos. 25 años mínimo y punto. En el caso del asesino de mi hermana, en el juicio salió por homicidio, 15 años, y lo que es de risa ya es que por pagar una indemnización, que ellos llaman reparación del daño, que es una de las cosas que deberían cambiar porque esa denominación es insultante, pues paga la indemnización, pero se favorece y le quitan 2 años y medio de cárcel. Los huérfanos de violencia de género en realidad son grandes olvidados como víctimas, ¿no? de la violencia de género, en contra de lo que gran parte de la población cree, ¿no? que hay miles de ayudas para el tema de la violencia de género. Estas familias se han encontrado que no han podido acceder en muchos casos ni tan siquiera a las ayudas que son lógicas en estos casos, como las pensiones de orfandad, ¿no? Es imprescindible que la Seguridad Social cubra estas pensiones de orfandad, porque es el mecanismo más rápido que tenemos. No siempre, pero en muchos casos son personas mayores quienes se hacen cargo de la tutela y del acompañamiento de estos niños y niñas, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos son familias que al final de su vida, cuando están cobrando ya pensiones de jubilación y por lo tanto tienen ingresos bajos, se tienen que hacer cargo de un montón de gastos extraordinarios a los que no siempre llegan, ¿no? Yo creo que es urgente tener un sistema de reparación del daño que haga que estos niños y niñas tengan un desarrollo normal de su vida. Es el Estado quien tiene que velar
por ese interés superior del menor. Por eso insistimos tanto en que las medidas de protección a los menores sean efectivas desde el minuto 1. Cuando murió Soledad Cazorla Prieto, que era mi mujer, pues pensamos que queríamos hacer algo para mantener su memoria viva y sobre todo en algo que a ella le preocupaba mucho, y eran los niños. Entonces mis hijos y yo decidimos crear este fondo con una aportación de la familia de 125.000 euros durante 5 años. La mayoría de ellos ni siquiera cobraban la pensión de orfandad, o cuando la cobraban, pues eran alrededor de 197 euros, es decir, una pensión mínima. La pensión máxima de orfandad son 677 euros. Eso se ha conseguido ahora, cuando termine la aprobación de la ley, del proyecto de ley que aprobaron todos los grupos parlamentarios. Hay que tener en cuenta una cosa de estos niños, es que no solo son huérfanos, es que además el asesino de su madre es su padre, y eso es terrible. Para los huérfanos, desgraciadamente, que cada año se quedan en España por el asesinato de sus madres, el Pacto de Estado contiene bastantes medidas. Implica ya no solamente ayudas de carácter económico, van a tener asegurada una pensión para que puedan continuar con su vida, sino que además, y eso era imprescindible, tendrán tratamiento psicológico, tendrán los mismos beneficios que sí que han existido en España durante tantos años para las propias mujeres víctimas, también serán beneficiados sus propios hijos. Los estudios longitudinales, es decir, estudios que se hacen sobre hombres y mujeres adultas que en su día fueron víctimas de esa violencia de género que sufría la madre, pues aparece como datos más significativos la depresión, tiene más riesgo de sufrir depresión, más riesgo de consumir sustancias tóxicas, fundamentalmente alcohol, y luego más riesgo de ejercer la violencia por parte de los hombres, maltrato en la relación de pareja y también maltrato hacia los niños y niñas. Y las mujeres lo pueden ejercer ese maltrato hacia los niños o niñas, pero también aceptarlo cuando se trata de una pareja y sea el hombre el que ejerza esa violencia. Y tengo en mi cabeza en este momento el niño que ha visto cómo su padre mataba a tiros a su madre a la puerta de su colegio. Ese niño se le ha destrozado el futuro. Lo de que no se ocupen como deben ocuparse económicamente respecto de los huérfanos es un sumando más a la desigualdad y a la injusticia. Hay de todo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, maltrato emocional siempre. Maltrato físico no siempre, ¿vale? Pero maltrato emocional siempre, porque a su mamá, que es la persona que más quieren, ¿no? La están dañando, ¿no? Entonces, básicamente, o sea, salud emocional siempre, ¿no? O sea, que emocionalmente siempre sufren, siempre. Ellos han presenciado todo, ¿no? Entonces, presencian insultos, cómo golpean a su madre, o cómo la insultan y la menosprecian, ¿no? Entonces, les están dañando, ¿no? Y muchas veces tampoco saben a quién contarle, a quién decir, ¿no? Es verdad que cuando llegan aquí, es verdad que el resto de los niños, en la mayoría de los casos, han vivido lo mismo, entonces sí que se sienten comprendidos. No están protegidos, porque en realidad, en general, la sociedad, ¿no? No se atreve, muchas veces porque prima el derecho de ser padre o madre, ¿no? Entonces, los demás, o sea, es como algo que entra en la privacidad y nadie se atreve desde servicios sociales a cualquier organismo, ¿no? O sea, en realidad nos da miedo un poco adentrarnos ahí, ¿no? Y el menor que contempla una agresión a su madre, en mi opinión, sería una víctima primaria
de un presunto maltrato psicológico, de ver el impacto que le produciría el ver a la agresión. A lo mejor nos faltaba un tipo penal que dice se considera maltrato psicológico el hecho de que un menor contemple cómo es agredido un familiar suyo. Y solo tenemos la competencia de la violencia que se haya podido cometer contra un menor si esa misma violencia se ha cometido en unidad de acto con la violencia sobre la madre. En el mismo momento. En el mismo momento. Con la supresión de este párrafo final, la extensión de nuestra competencia sería también para proteger a los menores que viven en ese grupo familiar. Yo era consciente del miedo que sentía y era consciente de que mi madre cada semana tenía una gripe espontánea y repentina en la que yo cuando me iba al colegio por la mañana ya estaba bien y cuando yo volvía por la tarde ella me decía que tenía gripe, que estaba con catarro y se quedaba en la cama porque la había dado. Lo que pasó en el 2005 fue que el 20 de febrero mi madre denunció una paliza, denunció malos tratos y se separó. A partir de ese momento lo que nosotros pensábamos era que íbamos a dejar de verle, bueno, pues que todo había acabado para nosotros. Y fue como el primer hachazo que nos llevamos porque en septiembre de ese mismo año se estableció un punto de encuentro con el maltratador y un régimen de visitas. Cuando se separó ella teníamos 6 y 4 años y yo no me consideraba una niña maltratada en el sentido de que yo tampoco sabía que eso era violencia de género ni que era maltrato, yo solo sabía que tenía miedo a una persona que nos trataba mal. No entendía nada, o sea, yo pensé que los jueces nos iban a proteger a los niños y vi que no, para nada. Que a mis hijos los veían media hora, 10 minutos y decidían sobre ellos y mi hija decía que su padre le pegaba, el progenitor biológico, y decía que yo la manipulaba. Entonces, digamos que me asusté muchísimo más después de ver todo lo que se me venía encima. Se celebró un juicio, se nos detectó el SAP a mi hermano y a mí y se entregó la custodia al maltratador. Entonces se nos prohibió tener cualquier tipo de contacto con mi madre y la familia, mis amigos, fue como arrancarnos de nuestro entorno de repente y lanzarnos con el verdugo. Estábamos discutiendo, pues no sé, por algo, cualquier tontería. Y entonces, pues no sé, es que se volvió loco completamente y empezó a dar golpes contra el salpicadero y dijo, lo estrello con vosotros, lo estrello. Y yo pensaba que lo iba a hacer, porque puso el coche a 200, entonces yo sí que pensé que nos iba a matar. Había 2 sentencias ya condenatorias por maltrato. Y lo primero que hizo el juez fue decir que eso no se iba a tener en cuenta porque podía ser un buen padre. Luego, en el régimen de visitas, yo no sabía si me los iba a devolver. Y yo cuando hablaba, a ver, se los llevaba una persona que no estaba equilibrada ni coherente. Y a mí lo que me decía la abogada, reza. Puso la excusa que por mi bien me los devolvía. O sea, la excusa. O sea, y me los devolvió pues llenos de piojos, sucios, desnutridos, bueno, horrible. Si a nosotros no se nos reconoció como víctimas, si no se nos protegió, si no se nos escuchó, lo único que hicieron es facilitarle a él el maltrato hacia ella y el maltrato hacia nosotros. Con la asociación, al ver que había tantos y tantos niños y niñas que están como estuve yo y que también lo han pasado, pues sentí, ¿no?, como el deber de nuevo, que es un deber que no con los de fuera, sino conmigo misma, ¿no?, de darle alguna forma a esto y pues utilizar la asociación como plataforma para que estos niños se empoderen y vean que hay un conjunto de niños y niñas que también lo han vivido y que han salido. No todos hemos tenido la oportunidad de tener infancia, es lo que a nosotros nos quitaron. Entonces, yo les diría que escuchen a los niños, que no se presuponga que mienten hasta que se demuestre lo contrario, porque muchas veces
que se demuestre lo contrario es la muerte de un niño, el asesinato de un niño. Yo, por ejemplo, cuando veo esos asesinatos de los padres a los niños en las noticias, siempre pienso que ahí no ha habido una muerte, ha habido dos, la de ese niño y la de esa madre.